Saben que una semana después de que Pedro identificara a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor lo invitó junto con Juan y con Jacobo para que subieran con él a un monte. El maestro solía elegir a estos tres hombres para que lo acompañaran en situaciones especiales y evidentemente esta iba a ser una de ellas. En ese monte alto Jesús viviría una experiencia extraordinaria, por eso los eligió, para que sean testigos de lo que sucedería. En la soledad de la montaña las obras de Dios influirían más en sus mentes y estarían mucho mejor preparados para comprender esa experiencia que, créanme, jamás olvidarían. Había sido ese un día cansador y ya hacia el atardecer Jesús les hizo esta invitación, mientras que el resto de los discípulos quedaron ahí al pie del monte. Los elegidos entonces ascendieron con el Señor. La verdad no sé si a ellos les habrá parecido una idea muy tentadora la de subir al monte después de un día tan agotador como el que habían estado viviendo. Seguramente eso no es lo que hubiesen elegido. Pero mientras el sol se ponía, ellos estaban subiendo aquel monte. Había muchas sombras en sus pensamientos, así como las sombras que estaban cubriendo el paisaje que los rodeaba. Jesús no les explicó la razón de este ascenso y ellos tampoco se lo preguntaron. Hasta que por fin llegaron a un punto en el cual Jesús se detuvo y se apartó de ellos para poder orar. La noche también reinaba en el monte. Mientras Jesús oraba, sus discípulos también lo hacían, tratando de acompañarlo en sus ruegos. Así comenzaron a pasar las horas, pero aunque luchaban con el cansancio, bueno, este finalmente los venció y los tres se durmieron. Solamente Jesús quedó orando. Estaba en la cima del monte porque Jesús deseaba darles a sus amigos una visión divina que jamás olvidarían. Y la respuesta del Padre Celestial al pedido de Jesús fue inmediata y contundente. Mientras él oraba, mientras Jesús oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y reluciente, radiante. Fue como si se abrieran los portales del cielo y una fuerte luz descendiera y rodeara a Jesús. En ese mismo instante, la divinidad de Cristo se dejó ver a través de su humanidad y una luz refulgente irradió desde su interior. Levantándose entonces del suelo pedregoso, se puso en pie, con una majestad divina. Su rostro brillaba como el sol y sus ropas se veían con una blancura inigualable, como si estuviese vestido de luz. Aparecieron entonces dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso. Hablaban de la partida de Jesús, que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los dos personajes que estaban a su lado. Los discípulos se despertaron con la intensidad de la luz de la gloria que iluminaba la cima del monte. Con un temor y asombro, miraban el cuerpo y el rostro de su Maestro y Señor. Cuando sus ojos empezaron a soportar la intensidad de la luz, se dieron cuenta de que Jesús no estaba solo ahí. Había dos seres celestiales al lado suyo, charlando animadamente con él. Por la conversación los identificaron. Eran Moisés y Elías. No podían creer. Se preguntaban si eso que estaban viviendo en ese momento sería un sueño o de verdad estaría ocurriendo lo que entendían que estaba pasando. ¡Qué momento increíble! Moisés, el gran líder que había muerto, pero que había resucitado. Y Elías, el gran profeta de Dios que fue trasladado al cielo sin conocer la muerte. Fíjense que ambos personajes representaban a la humanidad redimida de todos los tiempos. Aquella que será llevada al cielo para compartir la eternidad con el Señor cuando Jesús vuelva en gloria y majestad. Uno representando a los que saldrán del sepulcro aquel gran día, cuando suene la trompeta y los muertos en Cristo de todos los tiempos vuelvan a la vida. Y el otro representando a los que estarán en vida en su segunda venida y siendo transformados en un instante. Luego, en aquel gran día, seremos todos
trasladados a recibir al Señor en el aire y así continuaremos en su presencia por la eternidad. Bueno, los discípulos estaban desconcertados porque al despertarse y encontrarse en medio de una situación tan sobrenatural, escucharon parte de la conversación en la que hablaban de ir a Jerusalén, de cumplir la misión, pero los discípulos nunca habían entendido que Jesús moriría en la ciudad. Mientras estos se apartaban de Jesús, Elías y Moisés, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: «Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías». Pedro estaba, la verdad, bastante aturdido y no sabía lo que estaba diciendo. Por haber sido vencidos por el sueño, en vez de acompañar a Jesús en oración, él y los demás se perdieron gran parte de la conversación de Jesús con Moisés y con Elías. Pero, aunque perdieron mucho por dormir cuando debían estar despiertos, igualmente recibieron increíbles bendiciones. Ver a estos 2 gigantescos líderes históricos conversando con Jesús fue una confirmación de que su maestro era el Mesías. Además, jamás podrían olvidar que pudieron contemplar esa infinita gloria que irradiaba de Jesús y la que provenía del mismo cielo. Se postraron ante el Señor y en esos momentos una nube de luz los cubrió a ellos y a toda la cima del monte. Lucas lo relata así: Pedro estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: «Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo». Y cuando la nube los envolvió, tuvieron más miedo y desconcierto. Al escuchar esa voz, los discípulos cayeron sobre sus rodillas y se postraron sobre su rostro. Al contemplar pálidamente el momento sobrenatural que estaban viviendo, se llenaron de miedo. Dice Mateo que Jesús se acercó a ellos y los tocó. «Levántense», les dijo. «No tengan miedo». Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Fortalecidos por estas palabras, levantaron su mirada para encontrarse con la de Jesús. La nube de gloria ya no estaba, y tampoco estaban ni Moisés ni Elías. Ahora en la cima del monte solo estaban Jesús y sus 3 amigos. Empezaba ya a amanecer. La increíble noche terminaba. Comenzaron a descender del monte, en silencio, tratando de asimilar y comprender lo que habían vivido. Ninguno hablaba, ni siquiera Pedro. Hubiera sido espectacular quedarse en esa cumbre santa, pero había que continuar la obra. Saben, la gente de todas direcciones se acercaba a la base del cerro sabiendo que el Señor estaba cerca. Mientras bajaban la montaña, Jesús les encargó: «No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite». Pedro, Jacobo y Juan entendieron muy bien que no debían contar a nadie la increíble experiencia que acababan de vivir, pero aunque a Jesús no quisieron preguntarle nada y se quedaron en silencio, había algo que ellos no entendían y tampoco quisieron preguntar. ¿Qué nos habrá querido decir con eso de resucitar de entre los muertos? No entendieron esa parte y prefirieron no preguntar. La resurrección de Jesús implicaba que primero moriría. Esto era algo demasiado indeseable, extremadamente indeseable para considerarlo posible. Así que desecharon esa realidad que Jesús les estaba describiendo que ocurriría, decidieron no averiguar más, ni hablar más siquiera sobre ese tema. Qué difícil es a veces entender a Jesús, ¿no? Especialmente cuando preferimos no hacerlo. Lo cierto es que después de esta increíble experiencia sobrenatural vivida con Jesús, más que nunca sabían que su amigo era el Mesías, el Hijo de Dios. Ojalá vos y yo también entendamos que Jesús, nuestro gran amigo, nuestro Salvador, es mucho más que lo que puede ser cualquier amigo humano. Es lo que Jesús quiso que sus amigos entendieran en esta ocasión. Él se reveló delante de ellos como Dios hecho hombre. De su cuerpo irradió la luz de la divinidad que estaba contenida o escondida en su apariencia humana. Pero la voz del Padre confirmó: «Este es mi Hijo amado». Jesús no es una buena persona más. Jesús
es Dios hecho hombre. Y ahora está intercediendo por vos y por mí, para que así como en aquel día se encontró con Moisés y con Elías, que representaban a la humanidad de todos los tiempos, que finalmente sería redimida por Él cuando Él venga a buscarnos, vos y yo tengamos la certeza de que también aquel día, sea que la muerte nos haya encontrado antes en nuestro camino o estemos en vida cuando Él venga, iremos a compartir con Él la eternidad si confiamos en Él. Dios nos bendiga para que esta realidad podamos vivirla vos y yo. Y en estos tiempos difíciles, complicados por los que estamos transitando, esa esperanza sea la que nos anime a seguir hasta el final, porque el final será el principio de la eternidad junto a Jesús.